Muy bien, el ejemplo 2 dice, obtenga el equivalente Thevenin en los terminales AB del circuito de la figura. Aquí en este caso vemos un circuito que no tiene una resistencia de carga, sino que así de una vez ya está un circuito separado con los terminales AB sueltos. Entonces hay que determinar el circuito equivalente de este circuito, el cual cuenta con dos fuentes independientes. Ahora bien, veamos a ver cómo nos queda. Bueno, tenemos este otro ejemplo de teorema de Thevenin aplicado a circuitos con fuentes independientes. Una vez más, tenemos una fuente de voltaje de 24 voltios y una fuente de corriente de 3 amperios. Y el objetivo acá es realizar o determinar el equivalente, el circuito equivalente Thevenin visto desde los terminales A y B. Entonces, vamos a realizar siempre los pasos que tenemos que ir viendo en orden. Primer paso es calcular la resistencia Thevenin. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desactivando todas las fuentes independientes y luego operar las resistencias a manera de que vamos a simplificar ese circuito con una resistencia Thevenin vista desde los terminales A y B. El siguiente, lo que haríamos posteriormente es calcular el equivalente del voltaje Thevenin de este circuito original, ya con todas sus fuentes restablecidas, con todas sus resistencias, y ese voltaje Thevenin lo vamos a medir o a calcular desde los terminales A y B. Así es que hagamos este circuito a ver qué tal nos va. Bueno, tengo el circuito acá, el circuito original, pero bueno, como voy a encontrar la resistencia Thevenin, como sabemos el primer paso es desactivar todas las fuentes independientes que existan en este circuito. Por lo tanto voy a desactivar la fuente de 24 voltios y desactivar la fuente de 3 amperios. Si yo desactivo la fuente de 24 voltios, me va a quedar el ¿qué? Un cortocircuito, no es más que un cable, entonces la voy a borrar acá, ¿verdad? Y bueno, en otro color simbólicamente voy a dibujar aquí un cable que representa el cortocircuito y al desactivar la fuente de 3 amperios, que es una fuente de corriente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un circuito abierto como este. Si eso es así, toda esta rama, todo este cable ya no está haciendo nada, está, digámoslo así, por gusto. El circuito que me queda es toda esta parte, esta rama de acá para abajo. Ya todo este alambre, estos alambres están ahí sin hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a operar las resistencias equivalentes. Tengo esta resistencia de 10 ohmios, ¿verdad? En serie con esta otra de 10 ohms. Entonces, para que podamos ver un poco más claro el circuito que nos va quedando y que no nos equivoquemos, vamos a borrar. Como este cable no está haciendo nada, entonces lo vamos a quitar. No está haciendo nada. ¿Se fijan? Entonces ahora podemos ver más claramente que estas dos resistencias están en serie. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suman, como están en serie, hay que sumarlos. Se suman 10 más 10, 20. Entonces me va a quedar una resistencia, ¿verdad? De 20 ohmios. Esa resistencia de 20 ohmios, yo estoy viendo que sus terminales están conectados a los mismos terminales que esta resistencia de 5, por lo tanto yo defino que esas están en ¿qué? Paralelo, ¿ya? La resistencia de 20 y la resistencia de 5 están en paralelo porque sus terminales están en los mismos par de nodos. Por lo tanto, tendría que operar aquí la resistencia equivalente que sería, vamos a borrar acá, me quedaría una sola. De estas dos, me quedaría una sola. Va a ser esta de acá. ¿Ya? Y aquí sería la resistencia equivalente
20 por 5 entre 20 más 5. ¿Y eso a qué es igual? Sería 20 por 5, 100. Entre 20 más 5, 25. 100 entre 25 es igual a 4. ¿Ya? Esta resistencia, ¿verdad? La resistencia que salió de operar, la de 20 y la de 5, es igual a 4 ohms. Y se fijan, entonces, esta resistencia de 4 ohms está o cae en serie con la de 16, ¿verdad? En serie con la 16. Por lo tanto, si están en serie, se suman. 4 más 16, 20. Por lo tanto, me va a quedar, al final me va a quedar, ¿verdad? Una resistencia de 20, es decir, 16 más 4 igual a 20 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente Thevenin va a ser igual a 20 ohms. Bueno, ahora vamos a llevar a cabo el cálculo del voltaje Thevenin. Como lo habíamos dicho al principio, ese voltaje va a estar medido entre los terminales A y B del circuito original, ¿verdad? Por convención siempre pongo, en este caso ponemos por conveniencia, podemos poner el terminal positivo en A y el terminal negativo en B. Entonces, aquí es donde uno empieza como a fijarse cómo vamos a calcular este voltaje, ¿verdad? Y tendríamos que aplicar las técnicas de análisis de circuitos. Pero uno tiene que detenerse, analizar y observar muy bien el circuito a manera de utilizar los elementos que están en el circuito para que identificar aquellos elementos que te pueden ayudar a calcular este voltaje. Por ejemplo, yo tengo aquí estos dos terminales acá. Aquí no hay no pasa por ahí ninguna corriente, por lo tanto estos terminales son prácticamente como dos cables que están sueltos, ¿verdad? En este caso, esta resistencia sí tiene efecto, es decir, sí está circulando una corriente por esta resistencia debido a este nodo que está acá, ¿verdad? Entonces, yo me estoy dando cuenta de que para calcular el voltaje Thevenin, si yo analizo el circuito, me pueden ayudar las resistencias de 5 y las resistencias de 6 ohms. Planteando de manera mental e imaginaria que aquí tenemos un lazo, ¿verdad? En el momento en que yo mida, ¿verdad? En el momento en que yo traiga un medidor y ponga las dos espigas o las dos patas del medidor en estos terminales, ahí lo que estoy haciendo es cerrar el circuito. Por lo tanto, en ese momento sí ya tendría yo que medir el voltaje Thevenin, que en el momento de poner las patas ahí para medir ese voltaje va a ser igual, ¿verdad?, al voltaje de la resistencia de 5 ohms más el voltaje de la resistencia de 16 ohms. Ese es un principio como de análisis de lazo, ¿verdad? Entonces, como primicia, ¿verdad?, de mi análisis de circuitos, yo veo que el voltaje Thevenin, ¿verdad?, este voltaje va a ser igual a la suma del voltaje, repito, de la resistencia de 5 más el voltaje de la resistencia de 16. Entonces voy a poner así, ¿verdad? Voltaje de la resistencia de 5 ohms más el voltaje de la resistencia de 16 ohms. Si yo encuentro estos dos voltajes, los sumo y luego puedo obtener fácilmente el voltaje Thevenin. A partir de aquí, entonces ya tengo que saber cómo voy a analizar el circuito para lograr obtener esos voltajes. Es decir, aquí voy a ubicar el voltaje
¿sí? Y acá voy a ubicar el voltaje de 16 ohmios. La suma de estos voltajes va a ser igual al voltaje de Thevenin y Norton. De Thevenin, mejor dicho. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo estos voltajes? Estos voltajes los puedo encontrar por medio de la ley de Ohm. De tal forma que, por ejemplo, el voltaje 5, del voltaje de la resistencia de 5 ohmios, si yo aplico ley de Ohm, resistencia por corriente, va a ser igual a la resistencia de 5 por la corriente que atraviesa esa resistencia. ¿Cuál corriente va a ser? Yo puedo asignar una corriente acá y le voy a llamar I sub 1, ¿verdad? Entonces va a ser igual a 5 por I sub 1. Alguno puede decir, mire, pero ¿por qué no esta resistencia está compartida supuestamente con esta malla de acá? Pero en realidad no existe esta malla de aquí. ¿Por qué? Porque están abiertos los terminales en este caso. No hay paso de corriente en esta resistencia debido a la malla que esté acá. Entonces por eso aquí la corriente en esta, digámoslo entre comillas, malla es igual a 0. ¿Por qué? Porque están abiertos, están los cables como así, sueltos. Por eso solo hay una corriente I1. Entonces, en cambio, bueno, el voltaje de la resistencia de 16 voltios va a ser igual a la resistencia, en este caso, que sería de 16, multiplicado por la corriente que atraviesa esa resistencia. ¿Qué corriente sería? Sería la corriente, una corriente acá, que yo le voy a llamar I sub 2, ¿verdad? Esa corriente va a ser I sub 2. ¿Cómo voy a encontrar entonces las corrientes I sub 1 e I sub 2? Por medio de las técnicas de análisis de circuitos eléctricos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces, ¿qué técnica voy a ocupar? Bueno, yo creo que la que más me conviene es análisis de mallas, es decir, la ley de tensiones de Kirchhoff en cada una de las mallas. Tengo una malla 1 acá y tengo una malla 2. Solo son dos mallas que tengo. Esta, como dijimos anteriormente, no representa una malla debido a que los terminales están sueltos y no pasa por ahí ninguna corriente. Entonces, yo hago LBK en malla 1. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar la ecuación de la malla 1? Sería 10 más 10, 20, más 5, 25, y 1, menos la compartida, esta resistencia de 10 está siendo compartida con la malla 2, sería menos 10 por la corriente que pasa por la malla 2 y sub 2. Siguiendo el recorrido, aquí no puedo, repito, aquí no puedo decir menos 5, ¿y por qué? Porque no hay corriente, repito, no hay corriente en esta malla, los terminales están sueltos, por eso no agrego esta resistencia aquí en la ecuación, con el signo menos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegaría, solo que siguiendo la trayectoria acá, entran en el terminal negativo de la fuente de 24, menos 24 igual a 0. Entonces, mi ecuación me quedaría 25 y 1 menos 10 y sub 2 igual a 24. ¿Sí? Tengo mi ecuacioncita 1. ¿Estamos claros? Entonces, ahora tendría que hacer análisis de mallas o LBK en la malla 2. Pero si ustedes se fijan, no es necesario realizar o armar una ecuación debido a que la corriente I2 que tiene este sentido, ¿verdad?, choca, digámoslo así, con la dirección de la fuente de corriente de 3 amperios. Por lo tanto, la corriente I sub 2 va a ser igual al negativo del valor
de la fuente de corriente. En este caso, podemos poner aquí de malla 2, tenemos que la corriente I sub 2 es igual a menos 3 amperios. ¿Sí? Entonces eso facilita mucho el análisis, debido a que puedo sustituir esta corriente I sub 2 en la ecuación 1, acá, la puedo sustituir ahí y puedo despejar la corriente I1. Entonces, haciendo haciendo la sustitución y operando la ecuación, me va a quedar I1, que I1 va a ser igual a menos 0.24 amperios. Estas operaciones ahí las hacen ustedes en su casa. Sustituyen el menos 3, lo sustituyen acá y luego despejan la corriente I1. Les tiene que dar menos 0.24. Ahora sí, ahora lo que podemos hacer es sustituir los valores de corrientes I1, ¿verdad? E I2 en la ecuación de la ley de Ohm del voltaje de 5 ohmios y la de 16 ohmios respectivamente, para poder encontrar el voltaje Thevenin. Ok, entonces el voltaje de la resistencia de 5 ohmios va a ser igual a 5 por I1, es igual a 5 por menos 0.24. Eso me va a dar el valor de menos 1.2 voltios. 1.2 voltios. Ahora el voltaje de la resistencia de 16 ohmios va a ser igual a la resistencia por su corriente. La resistencia de 16 ohmios multiplicado por la corriente I sub 2. Y esto es igual a 16 por menos 3 amperios, teniendo como resultado que el voltaje de la resistencia de 16 va a ser igual a menos 48 voltios. Por lo tanto, aplicando aquí, ya luego podemos aplicar ahora la ecuación acá. Nos venimos acá y aplicamos, decimos, el voltaje de la resistencia de 5 ohmios sería menos 1.2, ¿verdad? Más el voltaje de la resistencia de 16. Pero esta tiene un signo menos, entonces sería menos, bueno, más, ¿verdad? Por este signo de acá, seamos ordenados, menos 48 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, mi voltaje, aquí lo voy a escribir acá, el voltaje Thevenin va a ser igual menos 48 menos 1.2 sería menos 49.2 voltios. Así es que aquí tengo ya mi voltaje Thevenin. Entonces, en conclusión, por lo tanto, me va a quedar una fuente independiente de voltaje que va a tener el valor de voltaje Thevenin, que en este caso es de menos 49.2 voltios. Esta fuente de voltaje me va a quedar en serie, ¿verdad? Los terminales A y B, en serie con una resistencia equivalente Thevenin de 20 ohmios. Y esta es la respuesta a nuestro ejercicio. Este sería el circuito que sería equivalente a tener el circuito anterior, el circuito original, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos llegado hasta ahora, por ahora, al final de este pequeño subtema de teorema de Thevenin, que es cuando vemos circuitos que tienen fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente. Pero ¿qué sucedería si los circuitos cuentan con fuentes dependientes de cualquier tipo? Entonces tendríamos que aprender a analizar de una manera diferente
los circuitos. No tan diferentes, sino que tendríamos que aprender un nuevo camino para poder analizarlo, ya que no es lo mismo. Así es que en el siguiente video que nosotros vamos a compartir con ustedes, se va a tratar precisamente de eso, analizar circuitos eléctricos desde el teorema de Thevenin cuando estos tienen fuentes dependientes. Así es que les invito a que sigan muy pendientes de estas clases y cualquier pregunta pues ya saben que estamos para servir. Muchas gracias. Chao.